y me confirman, por favor, cuando el video se esté reproduciendo, me confirman, por favor, si lo escuchan. ¿Listo? ¿Se escucha? Se ve, pero no se escucha, instructora. Ahí sí. ¿Se escucha? No. No, señora. Bueno, voy a volver nuevamente a intentar y me confirman, por favor. Sí, señora, ahora sí. Metodologías de desarrollo del software. La industria del software ha tenido constantes avances desde su creación, adaptando prácticas y tecnologías cada vez más complejas, buscando siempre satisfacer las necesidades de las personas, siendo cada vez más exigentes y en tiempos más reducidos. La ingeniería del software, que surgió a partir del año 1968, busca principalmente plantear mecanismos que permitan a la industria del software adaptarse a los cambios, mejorando la calidad de los productos y servicios desarrollados. Somerville, 2005. Si bien la calidad de un producto o servicio dependerá de muchos factores, uno de ellos está relacionado con la forma en que este producto o servicio fue construido. Es en este espacio donde las metodologías de desarrollo de software cobran importancia. En este componente formativo aprenderán las diferentes metodologías existentes para el desarrollo de software, sus características y componentes fundamentales, de modo que pueda estar preparado para adaptarse fácilmente a procesos de desarrollo en la industria actual, o en el caso de querer iniciar un proceso de construcción de software propio, tener las bases que le permitan definir claramente los pasos a seguir. Muy bien, entonces con esta pequeña introducción, ¿me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, señora. Ok, listo. Con esta pequeña introducción de la importancia sobre las metodologías de desarrollo de software, le damos inicio a la sesión del día de hoy. Voy a hacer un pequeño repaso de todo lo que va hasta el momento y luego continúo con la explicación de las evidencias que se van a desarrollar hasta el 20 y lo que se viene. ¿Listo? Entonces, cualquier inquietud, por favor, no duden en hacerla, en presentarla. Entonces, nosotros, durante este programa de formación, hemos venido, por acá tenía un documento, este documento sobre ingeniería de requerimientos. Nosotros en el desarrollo de este programa de formación hemos venido adelantando una serie de actividades con las cuales comenzamos pensando en una idea de un desarrollo que pueda solucionar un problema, ¿cierto? O en algunos casos hemos simulado o intentado simular un desarrollo para solucionar un problema y estamos haciendo un análisis. Entonces, esa ingeniería de requerimientos que es súper fundamental para que el proyecto de ese desarrollo que vamos a realizar obtenga el éxito. Entonces vamos a hacer un repaso para aquellas personas que todavía no han entregado las evidencias. Yo les compartí el listado de los que todavía deben varias evidencias. Entonces
si tienen preguntas de evidencias anteriores, entonces las vamos a hacer ahorita al inicio de la sesión para luego comenzar a explicar las evidencias que se vienen. Entonces habíamos... Señor. Profe, es que yo tengo una inquietud. Sí. Es que resulta ahí que hace poquito pues me fracturé una mano y pues estaba en esas vueltas y no pude como estar muy al pendiente de las actividades. Hoy pues entregué una, pero aún me faltan, pues, para estar al día con el programa me faltan dos. No sé si aún recibes las actividades. Sí, claro que Doctora, sí. contigo. Yo las he seguido recibiendo. De hecho, voy a hacer precisamente un resumen desde la primera para que las personas que no las han podido entregar se pongan al día lo más pronto posible. Ah, profe, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Entonces, nosotros comenzamos a ver una serie de evidencias. Esto lo hago porque hay personas que no las han podido entregar, donde comenzamos a ver una teoría sobre lo que son las metodologías de desarrollo de software, qué es el software, qué es la ingeniería de requisitos, ¿cierto? Haciendo una formulación de un proyecto, haciendo un formulario de recolección de información, un documento con especificación de requerimientos. Y hoy vamos a comenzar con todo lo que tiene que ver con identificar la metodología del software a usar. Hasta ahí es donde vamos. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que llevamos. Entonces, la ingeniería de requerimientos, que fue con lo que comenzamos, es un proceso mediante el cual se determinan los servicios que ese software va a suministrar, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue empezar a analizar un software, buscar una empresa o simular una empresa de un desarrollo, algo muy sencillo, como por ejemplo, gestionar citas de un consultorio odontológico, un software para gestionar citas de un consultorio odontológico, o un software para una tienda, o un software para inventarios. Hemos dicho siempre en todas las sesiones que sea algo que se pueda trabajar, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos es ese cliente qué es lo que está solicitando, o si nosotros lo vamos a solicitar, hacer el papel de cliente y bueno, qué es lo que se requiere. Entonces, cuando comenzamos a pensar qué es lo que se requiere, debemos clasificar esos requerimientos en funcionales y no funcionales, que fue una de las actividades que también se realizó, ¿cierto? Entonces, esos requerimientos funcionales es puntualmente qué es lo que necesita el cliente. Es describir ese software puntualmente qué es lo que va a realizar, no cómo lo va a realizar, sino qué, cuáles son los módulos. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de emitir reporte de ventas, permitir registros de asientos contables, editar usuarios, registrar usuarios, eso es qué, y esos son requerimientos funcionales. Los requerimientos no funcionales son todo lo que va a permitir que ese software opere, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sistema operativo, por ejemplo, en requerimientos funcionales, también podríamos ir pensando si ese sistema necesita un hardware específico, recordando que hardware es todo lo que yo puedo tocar de un equipo de cómputo, ¿cierto? Y software son los programas. Entonces, ese programa para funcionar requiere, no sé, una memoria RAM de 4 GB, procesador superior a i3, algo así, ¿cierto? Entonces, ir pensando en esos requerimientos que ese desarrollo requiere para funcionar correctamente. Esos son los no funcionales, lo que el cliente no ve, lo que el cliente no puede ver, el lenguaje en el que lo voy a desarrollar, cuánto tiempo se demoran en hacer esos requerimientos, todo el tema de seguridad, de desempeño de ese desarrollo. Esos son requerimientos no funcionales.
Hay unos requerimientos de producto, que es cuando empezamos a determinar cómo se debe comportar ese producto en cuanto a desempeño, confiabilidad, portabilidad y facilidad de uso, que es la usabilidad. Entonces, ¿cuánto tiempo se debe demorar generando una factura? Por ejemplo, el sistema, en cuanto a confiabilidad, el sistema no se va a bloquear. Por eso yo antes hice unos requerimientos no funcionales, que fue cuando dije, no, necesitamos un equipo con una RAM mayor de 4 para que este sistema funcione correctamente, ¿cierto? Portabilidad es, ese sistema puede operar en sistemas operativos como Windows, como Linux. Facilidad de uso, el cliente lo va a entender, es intuitivo para el cliente, tiene una interfaz que se va a entender. Ahí hasta ahora estamos haciendo un análisis, ¿sí? Y aquí lo que les estoy haciendo es un resumen de todo lo que hemos hecho hasta el momento. Hay unos requerimientos organizacionales que son aquellos que la empresa nos requirió, ¿cierto? Entonces, y también son los que la empresa de desarrollo realiza, y aquí es donde entran las metodologías de desarrollo de software, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Hay unos requerimientos externos, es cómo va a influenciar ese desarrollo fuera de la empresa u organización que me lo solicitó. Cómo se va a interactuar con el sistema externo. Y hay unas características de los requerimientos que los debimos haber hecho en las evidencias anteriores, que fue donde hicimos un listado de requerimientos y luego comenzamos a hacer una descripción. Hubo algunas personas que no hicieron correctamente la descripción, entonces yo allí en la retroalimentación de las evidencias les escribo: falta esto, queda pendiente esto en las evidencias, para que en las próximas evidencias lo vayan completando. O si ya les coloqué D, es porque definitivamente el documento no cumple con lo que se requiere, entonces lo deben corregir y volver a entregar, para que lo tengan en cuenta. Recuerden también que toda esta documentación que se está haciendo es un proyecto que vamos a desarrollar durante toda la formación. Y aquí en este momento estamos en la fase de análisis, por lo que ustedes deben crear una carpetica en sus equipos de cómputo o en su Drive e ir guardando todas las evidencias, porque al final vamos a recopilar todo y entregar un solo proyecto ya desarrollado. Dentro de ese listado de la característica de los requerimientos debemos tener en cuenta que esos requerimientos sean únicos, que no se repitan, que sean concretos, que se puedan definir de manera clara y precisa qué es lo que se requiere que ese desarrollo realice, que sean realizables, que ustedes los puedan desarrollar, que tengan prioridad, y dentro del listado dijimos, vamos a colocarle la prioridad, que sean pertinentes, que pueda ayudar a la empresa a cumplir con su objetivo del negocio, que sean consistentes y coherentes con lo que la empresa nos solicitó, ¿cierto? Entonces, esas son las características, las 6 características que deben tener esos requerimientos: pertinentes, realizables, priorizables, concretos, coherentes y únicos. Y ese fue el listadito que realizaron. Hay unas etapas para la especificación de esos requerimientos, que son el levantamiento de información, el análisis, la definición y la validación. Entonces, este proceso es un proceso incremental que se desarrolla en cada una de las etapas en las que vamos a ir realizando durante nuestro proyecto formativo. Hay unas
unos métodos para el levantamiento de esos requerimientos, y esa también fue una evidencia. Y dentro de esos métodos están esos requerimientos que ustedes recopilaron. Cuando lo hacen con un cliente, usted debe o realizar una entrevista y hablar con ese cliente y preguntarle, bueno, ¿qué es lo que necesita? ¿Cómo lo necesita? ¿En cuánto tiempo? Y empezar usted a escribir, ¿cierto? Si lo hizo con una entrevista, debe en la evidencia especificar cómo fue esa entrevista. O si lo hizo con un prototipo, o si el cliente hizo una narrativa, o si hizo un formulario con unas preguntas, o si hizo una visita de campo. Esas son las técnicas para hacer el levantamiento de esos requerimientos. Entonces, siempre los analistas deben tener en cuenta las fuentes de los requerimientos y documentar muy bien de dónde salieron esos requerimientos. También hubo una parte que hicimos al comienzo, que fue toda la parte de la organización a la que nosotros le vamos a atender esa solicitud. Y en esa parte de la empresa, de la gestión organizacional, hay que conocer un poquito a la empresa a la que le vamos a hacer el desarrollo, no solo en este proyecto, sino para todos los proyectos futuros que se les vengan. Entonces, lo primero que hago es un análisis de esa empresa, ¿cierto? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Cuáles son los interesados de ese proyecto? ¿Quiénes van a ser los usuarios en el proyecto? ¿Dónde va a operar ese sistema? Ojalá saber el equipo de cómputo o el sistema dónde va a quedar integrado, ¿cierto? Y conocer sobre la cultura empresarial. Bueno, aquí hay como un ejemplo de una plantilla para relacionar todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Esa sí no la realizamos, pero sí hicimos un análisis de la estructura organizacional. Las técnicas de levantamiento, que fue las que les nombré en la parte de arriba, que estaba la entrevista, visita de campo, un prototipo, una narrativa por parte del usuario, una reunión dirigida, un cuestionario. Esas son las técnicas para levantar requerimientos. Una vez hicimos el análisis de requerimiento, entonces los empezamos a organizar, ¿cierto? Hicimos una organización y una clasificación de esos requerimientos en la siguiente evidencia, y lo hicimos según su prioridad, según el gran impacto del proyecto. Aquí hay una definición de requerimientos. Bueno, esta ya. Listo. En la sesión anterior vimos este ejemplo del documento de especificaciones de requerimiento. Entonces, aquí hay un ejemplo de matriz que les dije que intentaran realizarla de esta forma, que era, bueno, primero que todo, cuando hicimos toda la parte del proyecto, formulación del proyecto, hicimos una introducción, un planteamiento del problema, un objetivo general, unos objetivos específicos, y empezamos a hacer una descripción de la necesidad que se tenía para desarrollar ese sistema informático, ¿cierto? Acá cuando vamos a hacer este documento de especificación de requerimientos, entonces vamos a colocar cuál es el propósito de ese requerimiento, cuál es el alcance, una definición de acrónimos y abreviaturas. Hacemos una descripción de cada uno de los requerimientos, lo empezamos a clasificar si es funcional o no funcional, o de usuario o de sistema.
Y aquí había un ejemplo, que también este documento creo que se los había compartido a los grupos. Entonces esa fue la evidencia anterior, que fue ya el análisis y la especificación de los requerimientos de software, y era escribir cada uno de los requerimientos y comenzar a clasificarlos. Luego, había unas técnicas de validación, ¿cierto? Habían unas técnicas de validación de esos requerimientos. Entonces era o validarla con un prototipo, y hay algunos programas allí que en Territorium nos recomienda, que era para hacer la validación. Algunas personas hicieron el listado, pero no hicieron esa validación. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, y yo allí les coloqué en la evidencia los que les falta. Entonces hacemos una validación que es muy útil para que el analista pueda empezar a evaluar de esos requerimientos realmente cuáles son necesarios y cuáles no, y empezar a establecer los criterios de aceptación. Creo que hasta ahí es donde vamos. Listo, entonces hasta acá fue como un resumen de las evidencias que hemos realizado hasta el momento. Entonces, como se dan cuenta, cada paso o cada pasito pequeñito que vamos dando, todo va enfocado a ese proyecto de desarrollo de software, todo va hacia allá, todo va apuntando hacia ir organizando muy bien y estructurando muy bien esa idea que ustedes ya tienen, ¿cierto? Hasta ahí, en las evidencias anteriores, ¿hay alguna pregunta? Estas son las evidencias que se han desarrollado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Señor. Profe, imagínese que días haciendo las evidencias y subiéndolas a la plataforma, me equivoqué de guía, me equivoqué de evidencia, y en la evidencia 2 subí la evidencia 3. ¿Ahí cómo puede uno No, corregir vuelva y eso, súbala y colóquele ahí como evidencia corregida, y colóqueme ahí como una anotación. Ah, bueno, listo, profe. Y Listo. ¿qué? Otra pregunta es que en el diagrama de casos de uso, pues yo interrelacioné lo que es el sistema como tal, pero también los actores externos, ¿sí? Como es el cliente, como esto es los trabajadores, como gerencia, jefatura y auxiliares. Pero entonces su merced me puso D en el trabajo, profe. No sé si de pronto sea por las líneas o por qué, profe. Yo allí le coloco una retroalimentación indicándole por qué. Porque la verdad en este momento tendría que ingresar a su evidencia y revisar, pero yo ahí, si quiere ahorita en un momento ingresamos. Yo siempre les coloco una retroalimentación y les pongo el por qué la evidencia no cumple. Si quiere, revísela, y si Bueno, tiene listo. dudas, la miramos ahorita, ¿sí? Pero revísela en este momento a ver si ahí está Bueno. la retroalimentación. O a ver si de pronto fue que yo me equivoqué. Bueno, listo, profe. Listo, gracias, Bueno, profe. con gusto. Entonces, hasta acá llevamos todo lo que tiene que ver con formulación del proyecto, el formulario de recolección, documento de especificación de requerimientos. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Ahora vamos a determinar, bueno, hicimos demasiado ruido. Hicimos una determinación de las especificaciones funcionales del software y la metodología a utilizar, pero aquí apenas comenzamos a mirar como cuál podría ser esa metodología, pero no la hemos descrito como tal, ¿cierto? No hemos profundizado en la metodología. Y hicimos un informe de evaluación de requerimientos.
Bueno, también les iba a comentar una cosa. Debido a que han tenido algunos inconvenientes que no los deja a veces continuar cuando están entregando las evidencias, cuando las están entregando, que les dice que falta algo por entregar. Entonces, lo que vamos a hacer para solucionar ese inconveniente va a ser lo siguiente. Como yo les estoy pidiendo por lo general, vamos a revisar, por ejemplo, en esta evidencia. Esta evidencia es la GA1 AA1 EV04. Entonces, miren la pantalla. En la pantalla aparecen en este módulo, aparecen 1, 2, 3, 4 evidencias, ¿cierto? Aparece un taller sobre metodología de desarrollo de software, una infografía, bueno, el foro si no es necesario, y un documento. Aparecen 3. Yo solo les estoy solicitando 2. Ustedes van a hacer una cosa. En esta infografía, que no se las estoy solicitando, van a subir en esa misma, esta es del taller, van a subir el mismo taller, lo van a subir a las dos evidencias, para que no les queden espacios en blanco en Territorium por evaluar. Porque si no, es posible que cuando vayan a mirar las calificaciones al centro de calificaciones, se encuentren con que tienen espacios sin evaluar. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. En esas evidencias que no les he pedido nada, suban la misma evidencia, esta, por ejemplo, del taller. ¿Listo? Entonces, ¿he sido clara hasta ahí? Sí, señora. Listo. Y otra cosa que les voy a decir que tengan en cuenta es, para cada evidencia que se les está solicitando, hay un instrumento de evaluación que es el que yo tengo en cuenta cuando estoy evaluándolos, ¿sí? Entonces, ese instrumento de evaluación, ese es el que se tiene en cuenta. Entonces, ahí lo pueden abrir, lo pueden revisar, y eso es lo que se va a tener en cuenta al momento de evaluar esa evidencia. Pequeña duda. El taller, este se encuentra ahí mismo, o sea, uno tiene ahí el apartado en color naranja, ahí, ¿sí? No, De lo que hay que... este es el instrumento de evaluación, que es este PDF que está acá. Es este PDF, donde indica qué es lo que debe hacer en esa evidencia. Ah, ¿Sí? ok. Ah, Entonces, listo, por pues. ejemplo, en esta evidencia de taller sobre metodología de software, entonces acá me dice las instrucciones para realizarla. Entonces dice, de acuerdo con la temática desarrollada, realice lo siguiente. Describa con sus propias palabras qué es y de qué se compone una metodología de desarrollo de software. Citar por lo menos 2 datos que demuestren su utilidad. Describa con sus propias palabras cuáles son las características fundamentales de un marco de trabajo ágil y un marco de trabajo tradicional. Elabore una lista donde clasifique por lo menos 5 metodologías de desarrollo de software en marcos tradicionales y marcos ágiles. Esto es lo que se les está solicitando en la evidencia del taller sobre metodología de software. Y aquí está el instrumento del documento identificando la metodología para el proyecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un informe o un resumen de qué es una metodología, cuáles son las metodologías que existen, cuáles son las tradicionales, cuáles son las ágiles, y describir por lo menos 5. Esa es la primera. Y esa misma la van a subir en la infografía, que es algo muy similar. Luego lo que van a hacer es, después de que investigaron cuáles son las metodologías que existen, van a hacer un informe
de la contextualización de la metodología que van a usar aplicada a su proyecto. Entonces, van a definir las características de la metodología que van a utilizar, van a describir esa metodología y vamos a empezar a estructurar en cada fase de la metodología qué actividad del proyecto yo podría realizar. ¿Listo? Entonces, eso es, primero identificar todas las metodologías que existen, esa es una evidencia. Y luego, hacer una descripción de la metodología que ustedes van a usar. Una descripción y justificar cuáles son las características de esa metodología y cómo la van a aplicar en el proyecto que van a desarrollar. Describiendo en cada fase cuál podría ser la posible actividad a desarrollar. ¿Listo? Entonces, listo, profe, muchísimas gracias. Para el desarrollo de la primera actividad es hacer un informe sobre qué es metodología, y eso lo encuentran en el material de apoyo, y les acabé de compartir un link a una página donde dice qué es una metodología de software, cuáles son las metodologías. Entonces, teniendo en cuenta que una metodología, y ya lo habíamos dicho en sesiones anteriores, es un conjunto de procedimientos genéricos y lógicos que se utilizan para alcanzar un objetivo particular, usando un conjunto de habilidades y conocimientos. Eso es una metodología. Entonces, las metodologías de desarrollo de software siempre parten de un componente teórico. Y existen diferentes tipos de metodología de desarrollo de software. Entonces, ustedes este documento, bueno, lo van a leer un poquito como más a profundidad. Yo acá lo que les voy a hacer es como un resumen de lo que es una metodología. Las metodologías se dividen en dos grandes grupos. Una que son las metodologías o marcos de trabajo tradicionales. Y estos marcos de trabajo tradicionales o metodologías se caracterizan por centrar el esfuerzo en la planeación y el control de proceso y en una documentación que muchos dicen que es una documentación exhaustiva, ¿sí? Porque cada una de las fases se documenta y esta metodología tradicional es muy similar a la metodología que estamos usando en el proyecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este proyecto está compuesto por 4 o 5 fases. Y ahorita estamos en la fase de análisis y lo único que hemos hecho es documentar, documentar y documentar. Entonces, podríamos decir que estamos utilizando una metodología tradicional. Dentro de estas metodologías tradicionales, tenemos la metodología en cascada, que es una de las metodologías genéricas y más antiguas, por así decirlo, durante todo lo que ha sido el proceso de desarrollo de software. Y esta metodología está compuesta por 5 fases. Entonces, esas fases son, y en cada una de las fases, pues se llevan a cabo una serie de actividades. Entonces, las fases son, es que aquí es un poco enredado porque estas fases en esta metodología aparecen. Bueno, acá este 1 está en la fase de implementación y el 9 en la fase de análisis, ¿cierto? Pero realmente la metodología es, la primera fase son los requerimientos, que es básicamente como en lo que estamos ahorita. Luego sigue el diseño, que es cuando vamos a diseñar los casos de uso. La implementación, cuando empezamos a codificar, y verificación, cuando empezamos a hacer pruebas. Es más o menos así, esta metodología en cascada. Entonces acá empezamos con el análisis,
que es cuando realizamos una especificación detallada del sistema, indicando los alcances y los servicios a construir. Y aquí es donde hacemos una especificación de requerimientos, la fase de análisis. Luego empezamos a hacer un diseño y una arquitectura del sistema. Entonces aquí es donde vamos a describir todo lo que tiene que ver con cómo va a quedar ese sistema desarrollado, modelos de caso de uso, modelos UML. Luego verificamos, entonces empezamos a hacer pruebas para, en algunas ocasiones con un prototipo de los módulos para ver si están construidos y funcionan correctamente. Entonces empezamos a verificar que se cumpla con todos los requerimientos establecidos en la primera fase. Luego en la fase de funcionamiento y mantenimiento, entonces comenzamos a hacer ya pruebas, módulo por módulo, pruebas funcionales, y empezamos a verificar su funcionalidad y hacer un informe detallado de cada una de las pruebas, documentándolo, de los fallos, de los errores y del posible mantenimiento que habría que hacerle a este desarrollo. Y ya por último, entonces, implementamos ese software y seguimos haciendo pruebas. Entonces, básicamente, ese es el modelo en cascada que me define 5 fases. Tiene unas ventajas y tiene unas desventajas, ¿cierto? Las ventajas es que cada una de las fases es clara y no se comienza con la siguiente fase hasta no terminar la anterior. Las desventajas es pues lo demorado que es cada una de las fases, toda la parte de documentación. El cliente pues va a ver un producto desarrollado de alta calidad, pero de pronto un poco más demorado. Los fallos que se van detectando en cada fase, pues de una vez esos fallos van retrasando ese modelo o ese proyecto porque no se va a pasar a la siguiente fase sin que se solucione completamente todo. Cada una de las metodologías de desarrollo de software propone unos equipos de trabajo y propone unos roles del equipo de trabajo, y cada rol es encargado de alguna actividad en las fases. Entonces, en esta metodología encontramos los desarrolladores, que son ustedes, los testers, que en muchas ocasiones también son desarrolladores, el analista del negocio y el administrador del proyecto. Entonces, los desarrolladores, bueno, son las personas que se van a encargar de toda la creación del código. Los testers son los que van a hacer las pruebas de funcionamiento. El analista de negocios fue el que se encargó de hacer el levantamiento de requerimientos. Y este administrador del proyecto, pues es el líder de todo el equipo. Entonces es el que vela que todas las fases se vayan cumpliendo. Hay otra metodología que es el proceso racional unificado RUP. Es una metodología tradicional basada en el modelo de cascada y se divide en 4 fases. Entonces, básicamente es similar a la anterior, pero aquí ya tenemos solo 4 fases, que son incepción, elaboración, construcción y transición. Y en cada fase se realizan una serie de actividades. Entonces se hace un modelo de negocio, unos requerimientos, un análisis de diseño en la primera fase. Ya en la segunda fase de elaboración empezamos a hacer implementación, pruebas, desarrollo. En la construcción ya, si ustedes observan esta gráfica, esto quiere decir que en cada fase se hace una parte de las actividades o del flujo de trabajo que está
que está contemplado en esta metodología. Entonces, aquí como que se describe cada una de las fases a profundidad. En la primera fase se elaboran actividades principales enfocadas en la comprensión del problema, el tipo de tecnología a utilizar, algo similar como todo lo que tiene que ver con el análisis de requerimientos. Ya luego se elabora y se centra el esfuerzo en definir la arquitectura del sistema, refinamiento de requisitos, todo lo que tiene que ver con el lenguaje modelado UML, por favor, practiquemos el lenguaje modelado UML, descarguemos el aplicativo Star UML o la aplicación que más les gusten, pero practiquemos esto porque es súper importante para los desarrolladores aprender a realizar un buen diagrama y aprender a leerlo. A usted como desarrollador realmente lo que le entregan son estos diagramas y en base a esos diagramas usted hace el desarrollo. Entonces, por favor, practiquemos esa parte que es súper importante. Más adelante tenemos unas actividades donde ya vamos a empezar a realizar los diagramas de cada módulo, pero practiquemos para cuando lleguemos a esa actividad ya sepan bien el funcionamiento del programa. Tenemos una tercera fase que corresponde a la construcción, donde se centran las actividades relacionadas con la construcción del producto. Y ya en la cuarta fase, denominada transiciones, donde desarrollamos todas las pruebas. Entonces, si observamos, son muy similares todas las metodologías. Lo que pasa es que cada una usa una sintaxis diferente, unos términos diferentes. Realiza unas actividades diferentes, una documentación. Miren que aquí hay una documentación que este modelo solicita. Súper importante que los desarrolladores aprendamos a utilizar diagramas de secuencia, diagramas de estado, diagramas de caso de uso, modelos conceptuales, entidad-relación, que es en bases de datos, que lo vamos a ver más adelante, pero en este momento que estamos en requisitos, por favor, todo lo que tiene que ver con diagrama de caso de uso, diagramas de secuencia, diagramas de estado, por favor, practíquenlo. Tenemos, bueno, acá esta metodología me define unos modelos. Entonces estos proyectos deben entregar unas actividades con el modelado de negocios, requerimientos, análisis y diseño, implementación, pruebas. Entonces cada uno de estos es toda una documentación que se entrega. Y ustedes se van a encontrar en una empresa de desarrollo de software y básicamente toda esta documentación es la que se lleva a cabo en un desarrollo a construir. Esta metodología define 4 roles, que es el analista de requerimientos. Entonces este rol tiene como unas actividades a su cargo, que es especificar requisitos, diseñar la interfaz de usuario, diseñadores del negocio, analista del proceso de negocio. Luego vienen los desarrolladores, que son los encargados del diseño de bases de datos, de desarrollar el backend y el frontend, los arquitectos de software y todo lo que tiene que ver con código. Los probadores o los testers diseñan las pruebas e implementan las pruebas. Y aquí hay otros actores como artistas gráficos o diseñadores gráficos, que también se requiere mucho en la parte de desarrollo, administradores de sistemas, especialistas de herramientas, y entre otros. Esas son las metodologías tradicionales. En el documento que le compartí, en el link que les compartí, dentro de las metodologías tradicionales están
La de cascada. También está la metodología de prototipos, que se basa en la creación de un borrador de software. Entonces, no solamente nos basemos en las metodologías que están en este documento, porque hay algunas que no están allí, sino están en el link que les compartí. Esta metodología de prototipo es muy usada también, dependiendo del desarrollo que se va a realizar. ¿Sí? No todas las metodologías se aplican para todos los programas. Hay que analizar qué metodología se ajusta más a las necesidades. Entonces, esta de prototipo es crear como un borrador de un software. Un prototipo funcional, ¿no? Debe ser interactivo, más o menos crear el borrador de cómo podría quedar ese desarrollo. Hay un método incremental parecido al de cascada. Método de diseño rápido de aplicación, que es elaborar un prototipo para que el usuario lo pruebe y pueda identificar las necesidades. Entonces, hay una metodología muy utilizada también en desarrollo de software, que es la metodología COVID, que utiliza las buenas prácticas de control de proyectos TI. Hay una metodología que es la que utiliza el ITIL, que son utilizadas para gerenciar todo lo que tiene que ver con las empresas de tecnologías de información. Esas son las metodologías tradicionales. Entonces, como observan, existen otras que no están contempladas en el material del SENA, pero que las deben ustedes profundizar. Entonces, en la primera entrega es definir qué son las tradicionales, qué son las ágiles, y mencionar 4 o 5 por cada una de ellas. Ahora las metodologías, ¿hasta ahí cómo vamos? Entendiendo un poquito. Perfecto. Siguen las metodologías de trabajo ágiles, que son las que están siendo utilizadas actualmente con los equipos de desarrollo, sobre todo de personas muy jóvenes, que básicamente en estas metodologías todas las fases o todas las necesidades se van como adaptando a lo largo del proceso del desarrollo de software. Entonces es como un conjunto de pautas y principios que se buscan para facilitar y priorizar la entrega de un producto. Hay que documentarlo, también se documenta, pero de una forma más práctica, más rápida. Estas metodologías nacieron a partir del año 2001. Entonces aquí básicamente hay como una interacción entre lo que se está desarrollando y un producto final. Entonces, todo el tiempo se están haciendo pruebas. Yo la comparo como algo así como la metodología de prototipo, que es uno va trabajando sobre un desarrollo, va haciendo pruebas y como que va haciendo entregas diarias. Entonces acá los individuos interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente, respuesta ante el cambio. Esas son las metodologías ágiles. Hay como 12 principios en esta metodología y esos principios son: la principal prioridad es satisfacer al cliente y siempre estar en una mejora continua. Son bienvenidos los requisitos cambiantes, es decir, en las metodologías tradicionales usted hizo un levantamiento de requerimientos y empieza a hacer el análisis, ya luego empieza a diseñar y construir. Acá todo el tiempo está en constante cambio o actualización. Constantemente se hacen entregas del software funcionando. Las personas del negocio, es decir, de la empresa,
y los desarrolladores deben estar trabajando juntos de manera continua. Se van haciendo entregas constantes. ¿Tienen preguntas? Escucho que... Ah, no, ya. Entonces, hay una construcción de proyectos en torno a individuos motivados, la forma es más eficiente, el software funciona principalmente en la medida del progreso, esa atención continua con el cliente es constante. Eso es una metodología ágil. Entonces, hay algunas metodologías, hay que profundizar un poquito más en estas metodologías. De pronto para ustedes, para los que son muy jóvenes, estas metodologías les van a llamar la atención. De pronto para los que estamos en otra época nos llaman más la atención las metodologías tradicionales, porque, por ejemplo, no sé, a mi manera de ver, los cambios constantes generan reprocesos. Pero las personas que son muy jóvenes, y por eso estas metodologías son a partir del 2001, pues constantemente se están adaptando a los cambios, a las necesidades del cliente, van haciendo actualizaciones. Entonces, esa es una metodología ágil. Dentro de las metodologías ágiles tenemos la programación extrema XP. Busca producir software de alta calidad en contextos con requisitos altamente cambiantes. Entonces, miren y analicen qué metodología se ajusta más a lo que ustedes van a desarrollar. Hay una comunicación constante con todo el equipo. Hay simplicidad, hay una retroalimentación. Cada vez que se hace una entrega, se hace una retroalimentación. Hay pequeños lanzamientos, pequeñas entregas. Esto es algo así como no sé si alguna vez se vieron la película de los creadores de Spotify. Fue un grupo de desarrolladores que se sentaron y comenzaron bueno, yo lo quiero así, empezaron a hacer pruebas y empezaron a publicar y empiezan a actualizar y constantemente están actualizando la aplicación, la están mejorando, están recibiendo como recomendaciones de los clientes y se las van aplicando, ¿sí? Es algo así. Entonces, los clientes son los encargados de establecer las prioridades del proyecto. Los programadores se encargan en transformar esos requerimientos en entregas constantes. Constantemente se hacen presentación de entregas, actualizaciones, pruebas de funcionamiento. Hay un coach que es como el encargado de asesorar el equipo. Es un equipo de trabajo que constantemente está en comunicación, todos trabajan coordinados. Esa es la metodología XP. Hay otra que es el desarrollo rápido de aplicaciones RAD. Entonces, esta también es una metodología que constantemente está haciendo interacciones con el cliente y retroalimentación. Y pues la idea de esta metodología es sacar un producto rápidamente. Y constantemente está haciendo todas las fases. Hay como un ciclo que todo el tiempo se está haciendo, ¿no? Es un prototipo que todo el tiempo se está analizando, construyendo, demostrando, haciendo pruebas, implementando constantemente. Entonces, estas metodologías las usan mucho los jóvenes de ahora cuando comienzan a desarrollar, por ejemplo, un videojuego. Ellos tienen una idea y no se sientan a documentar esa idea, sino se ponen y desarrollan el juego. Y en la medida en la que van desarrollando el juego, lo van lanzando. Si no tiene buena aceptación, lo van mejorando, le van haciendo cambios, pero en ningún momento ni documentaron, ni pensaron, ni hicieron un análisis de nada, sino simplemente se comienzan a desarrollar basados en una idea o en una
necesidad. Hay unos roles también específicos. También está la metodología Scrum de marco ágil. Es muy utilizada actualmente. Y esta metodología Scrum, entonces básicamente define como que constantemente se están haciendo reuniones y revisiones, reuniones diarias del equipo de trabajo, cronogramas de lanzamiento, documentos. Todas las metodologías deben documentar, ¿no? Unas documentan más que otras, pero la idea es que un buen trabajo de desarrollo siempre esté documentado. Entonces aquí hay como un marco de trabajo Scrum, donde constantemente se están haciendo entregas, se está verificando y se está revisando cada persona que está realizando. Se descomponen tareas, se hacen entregas de trabajo, equipos de reuniones de equipos, se prioriza cuáles son las entregas más urgentes. Hay unos roles también para esa metodología. Bueno, aquí hay un análisis y es en esta fábula, este análisis de qué es lo más importante en un equipo de desarrollo, ustedes los que están en grupos, y es estar comprometido o estar involucrado, para que lo tengamos en cuenta. Usted se compromete con su equipo de desarrollo, los equipos que están en este momento organizados, desarrollando un producto, ¿están comprometidos o están involucrados y aceptan los retos de ese desarrollo? O sea, que hay como una fábula que nos habla de esto. Bueno, hay unos roles de la metodología Scrum. Entonces, generalmente siempre hay, estas metodologías son para aquellas personas que les gusta trabajar en equipos de trabajo que constantemente están haciendo en reuniones, entregas, diseño, construcción, análisis. Son unas metodologías muy buenas para aprender. En el tema del aprendizaje de desarrollo de software, si a ustedes les dicen que van a trabajar con una metodología Scrum, sería una buena herramienta en el comienzo de su aprendizaje, porque aquí constantemente lo que usted va diseñando, lo que usted va construyendo, le van haciendo pruebas, y a esas pruebas pues se le van haciendo mejoras. Entonces al final hay un producto que ya ha pasado por una serie de pruebas, de análisis y de mejoras, y que no solamente está a cargo de un miembro del equipo, sino hay varios miembros, no solo el desarrollador, sino el que hace las pruebas, pero todos están trabajando en un solo equipo de trabajo, en un solo grupo, y todos están como bajo un solo nivel. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es una metodología muy interesante para que la profundicen, la metodología Scrum. Vuelvo y les repito, estas metodologías de marco ágil, pues sobre todo son para las personas más jóvenes. Entonces, analicen cada una de las metodologías. Vamos a revisar dentro de la documentación que les compartí qué otras metodologías ágiles aparecen. Entonces están, como les había dicho, entonces estas metodologías son las estrategias modernas, más actualizadas, que han tomado mayor relevancia en la estrategia de alta gerencia de las empresas.
al momento de desarrollar un producto de software. Entonces, por aquí nos aparecen otras. Entonces, está esta metodología de DevOps, que es la de gestión de trabajo tecnológico. Esta metodología integrada de desarrollo, operación y seguridad para garantizar la efectividad de las aplicaciones. Es muy utilizada. Estas metodologías ágiles son muy utilizadas. Está la metodología ágil. Está la metodología Scrum. Está la Extreme Programación XP, que también ya la vimos en la anterior. Está la metodología Kanban. Es utilizada por Toyota para agilizar la producción y fabricación y minimizar errores. Está el enfoque bimodal de Valls. Entonces, este es como un resumen de lo que son las metodologías, las ágiles y las tradicionales, para que las tengan en cuenta, hagan el análisis de esas metodologías y luego de que hicieron el análisis, empecemos a preguntarnos qué metodología vamos a utilizar en el desarrollo de nuestro producto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Una pregunta. Hay mucho ruido. Cuando se pide que se lleve el requerimiento a una herramienta, Jira para Scrum sería una herramienta de gestión de requerimientos. Esta es una de las evidencias que ya debieron haberse entregado, pero no la he terminado. Esa de pronto vamos a mirar a ver cuál evidencia era. El informe de evaluación de requerimientos. Creo que era esa. Vamos a revisar esa evidencia del informe de evaluación de requerimientos. Creo que era esta. Sí, profe. Esta era la AA5. Este informe nos pide seleccionar una herramienta de prototipado y construir un prototipo de lo que podría ser el sistema, ¿cierto? Basados en los requerimientos. Y acá en el material hay análisis y especificación de requerimientos. Creo que en esta. Es la anterior a esa. A esta que acabaste de no puedo mirarle, no me acuerdo cómo es. Sí, es esta. Entonces, vamos a revisar un momentito este video. ¿Me confirman si se escucha? Construcción de prototipo. Señora. Un prototipo es una versión inicial de un sistema que permite probar conceptos, opciones de diseño, flujos y otros aspectos por medio de la interacción directa de los clientes o usuarios finales en las primeras etapas del proceso del software.
Un prototipo puede ayudar en la obtención y validación de los requisitos del sistema, permite explorar soluciones y posibles interfaces de usuario y, finalmente, ayudan en el proceso de pruebas. Por medio de los prototipos, los clientes y usuarios finales tienen una idea más clara de cómo el sistema puede apoyar sus labores, puede generar nuevas ideas para los requerimientos e identificar fortalezas y debilidades de la forma en cómo, hasta el momento, se concibe cada requerimiento por parte de los desarrolladores. También, un prototipo puede revelar errores y omisiones en los requerimientos que no fueron detectados en el momento de la escritura de estos. Cuando se analizan los requerimientos escritos, no es fácil detallar problemas relacionados con las funcionalidades combinadas con otras en un sistema completo, por lo que los prototipos son ideales para encontrar elementos faltantes o sobrantes en las definiciones de los requerimientos. La construcción de prototipos para procesos de validación de requerimientos tiene los siguientes beneficios. Los prototipos son fácilmente modificables y prescindibles. El prototipado mejora la relación entre desarrolladores y usuarios. Puede proporcionar la prueba conceptual necesaria para la consolidación en el proceso. Pueden procurar una pronta preparación para los futuros usuarios del sistema. El prototipado puede evitar sorpresas desagradables al destacar los requerimientos incompletos o inconsistentes y la falta de funcionalidad. Puede reducir los malos entendidos entre desarrolladores y clientes. Puede reducir los costes de rediseño si los problemas se detectan pronto y cuando son fáciles de localizar. Resultará en un producto que se ajusta mejor a los requerimientos del usuario. El prototipado puede fortalecer la especificación de los requerimientos. Los usuarios entienden mejor los prototipos que las especificaciones de papel. Acá nos recomiendan algunas herramientas. Yo no tengo para mostrarles hoy un ejemplo. No sé si de pronto alguien pueda compartirnos la pantalla y si trabajó en algún ejemplo con alguna de estas herramientas que se utilizan para validación de requisitos, y básicamente lo que hacemos es un prototipo de, por ejemplo, inicio de sesión. Entonces hacemos como la ventanita del inicio de sesión, ¿sí? Ingreso de clientes, entonces ingresamos, hacemos como el prototipo de cómo quedaría gráficamente ese desarrollo. Básicamente es eso lo que nos están pidiendo, y aquí hay algunas herramientas. Entonces, ¿hay alguien que de pronto tenga un prototipo que nos pueda mostrar? Y si no, pues yo se los tendría para la próxima sesión. ¿Hay alguien que lo tenga o que de pronto lo podamos ver acá de sus evidencias? Yo por aquí vi unas evidencias buenas en esa parte del prototipo. ¿Alguien que nos pueda ayudar y nos pueda mostrar lo que la compañera aquí nos está preguntando? ¿Nadie? Profe, dentro de ese material, en la siguiente sesión, habla de unas herramientas para la gestión de requisitos, que creo que pues son dos evidencias diferentes, pero están como dentro de esas mismas fechas. Es la evidencia de esa misma fecha, pero la otra en la que pide que uno pues como que estructure el requisito dentro de una herramienta. Y Sí. esa es la duda que tengo, porque pues es diferente como el prototipo a la otra herramienta. Sí. Acá son 13 evidencias similares. Uno es el documento con la especificación de requerimientos, que era hacer un listado de qué es lo que el cliente nos pide, ¿cierto? Ese es el documento con la especificación de requerimientos.
un listado, empezamos a hacer el listado, bueno, el sistema va a realizar estas y estas y estas actividades y hacemos un listado. Cuando empezamos a determinar las especificaciones funcionales del software, acá creamos como una pequeña matriz, que fue el ejemplo que les di acá, una pequeña matriz donde a cada requisito yo comienzo a colocarlo, si es funcional, si no es funcional, cuál es la prioridad del requisito, la descripción del requisito, que es similar a esta que les había compartido. Yo les había compartido, este documento no les había compartido uno más completico. Entonces, empieza a escribir, por ejemplo, módulo de servicio al cliente. Entonces, se requiere un módulo para atender peticiones, quejas, recursos, un OPQR que permita hacer la consulta del registro, actualización, y ese formulario debe contener, y todo lo que el formulario debe contener, ¿sí? Es de prioridad alta. Esta es la evidencia, determinación de las especificaciones funcionales del sistema. Es esa evidencia. Acá solamente era empezar a hacer un listado, y acá ya empezamos a cada uno de los requisitos a describirlo. Ya les voy a mostrar unas evidencias que han entregado ejemplo. Y este informe de evaluación es el prototipo del sistema. Ya es el prototipo como tal de ese sistema. Entonces vamos a ver si por acá hay un ejemplo. Una consulta, es que si uno va como a la rúbrica de calificación de esa de taller de especificación de requisitos, habla de que se tiene que elegir una herramienta para la gestión de requisitos. Y ahí mi duda es, porque digamos que en el material se muestran unas, pero yo conozco Jira, que Jira es como una herramienta donde uno puede gestionar las historias de usuario. ¿Jira sería un tipo de herramienta de gestión de requisitos? Esa es mi duda específica. ¿En cuál evidencia? ¿En esta de determinar especificación? Espera. Sí, señora, sí, señora. ¿En esta o en la evaluación de requerimientos? En la del taller de determinación. Vamos a abrir el instrumento. Entonces acá selecciona una herramienta de gestión de requisitos de acuerdo a la metodología seleccionada. Ok. Y acá las herramientas de validación que me está mostrando son si ustedes tienen otras herramientas diferentes a las que acá a las que acá nos proponen, las pueden usar, al igual que las metodologías. Si yo les mostré que habían muchas más metodologías de las que habían en el documento, ¿cierto? Entonces no se preocupen que ustedes pueden utilizar la herramienta. Eso sí, por favor, describan la herramienta y utilícenla, ¿sí? O sea, no hay ningún problema. Acá, por ejemplo, aquí hay como unas técnicas para la aplicación de requisitos que son como unas matrices donde ustedes hacen un listado del requisito, hacen un listado del requisito, le colocan un orden jerárquico, le hacen una descripción a ese requisito, qué tipo de requisito es, si es funcional, no funcional, de sistema, de usuario, cuáles son las características. Esas son las técnicas a las que se está refiriendo esas son las técnicas a las que se está refiriendo allí el instrumento. Entonces es que, por ejemplo, que tenga un propósito, definición de acrónimos y abreviaturas,
la funcionalidad del producto, característica de usuario, si es un requerimiento funcional, si es no funcional. Básicamente es eso. Ah, bueno, estos fueron los ejemplos que yo les había compartido, estos que están acá, que había un ejemplo de un sistema integral académico. Entonces ahí también lo pueden descargar. Y acá está todo el documento desde el comienzo, ¿no? El propósito, el ámbito del sistema. Acá está la definición de acrónimos que utiliza este sistema o esta matriz de análisis de requisitos. Hay una descripción, bueno, las funcionalidades del producto, características de los usuarios, restricciones, requerimientos específicos, la interfaz, y empieza a describir cada uno de los requisitos, una descripción detallada de qué debe llevar, cuáles son los menús que debe contener, qué es, mejor dicho, todo lo que el sistema va a realizar. Bien detallado, describirlos. ¿Sí ven? Acá está este ejemplo. Entonces, básicamente eso es a lo que se refiere, es como la técnica que se utiliza para la especificación de requisitos. Entonces, esa técnica puede ser una matriz, un listado. Eso es básicamente lo que me pide. Y ya en la siguiente es donde me pide un prototipo. Entonces, de esa, hay por acá un ejemplo de uno que entregó un compañero de ustedes. Entonces, él acá coloca, él utiliza el método de historia de usuario. Y este es un prototipo que realizó en... ¿qué herramienta? Bueno, entonces miren que aquí, por ejemplo, está el ejemplo del inicio de sesión, ¿sí ven? El prototipo de cómo él va a hacer la interfaz gráfica. Entonces, inicia de sesión. Bueno, acá está, esta es la matriz que tuvo en cuenta para cada uno de los módulos, la funcionalidad de ese módulo. Y aquí, por ejemplo, está el siguiente menú, que es el administrador general de pantalla y roles de usuario. Entonces, aquí están las diferentes opciones que va a tener ese sistema. ¿Sí? Este es un prototipo. Esta es la actividad que sigue. Entonces, ahí va paso a paso como mostrando el pantallazo de cada una de las opciones, cómo él las realizaría. ¿Sí respondí a su inquietud? ¿Preguntas? Oh, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero hacerle una pregunta un poquito salida del tema, pero bueno, que a la final tiene que ver con todo esto del estudio. Ustedes en el SENA manejan herramientas antiplagio, ¿cierto? Sí, señor. Ah, sí, bueno, le comento porque en esta semana me pasó algo curioso, que es que dos personas me dijeron para conformar grupo. Y yo creyéndole, pues conformé el grupo en el momento y le mandé todo el trabajo, todos los trabajos que había realizado. Y a la final, cuando voy a ver, pues me habían sacado del grupo y ya tenían todos los trabajos que yo había realizado con ellos. Entonces, pues, por lo menos para comentarle a usted para que esté al tanto de la situación. Gracias.
¿Podría, por favor, escribirme al interno su nombre para tenerlo en cuenta y de pronto qué compañeros fueron estos Sí, señora, claro. y poder tenerlo en cuenta? Sí, señora, claro. Listo, gracias. Y por favor, para todos ustedes, para todos, este trabajo que estamos haciendo es un entrenamiento de lo que es en la vida real el desarrollo de un software. Entonces vuelvo y les pregunto, como decía en la fábula, ¿qué tan comprometidos están con este desarrollo? Entonces no dejen a sus compañeros tirados en los trabajos. Trabajen en equipo y si no pueden trabajar en equipo, pues trabajen solos. Pero no hagan eso que le hicieron al compañero. No lo hagan trabajar para luego sacarlo del grupo. Si pueden solucionar esos inconvenientes, háganlo. Listo, ya se presentó, que no se vuelva a presentar, se piden disculpas y sigan adelante. Entonces traten de solucionar esos inconvenientes. Listo. Entonces, bueno, les comento algo. Hasta el 20 de febrero vamos con las evidencias de toda la parte de la parte técnica de desarrollo de software. Sin embargo, pues los que no han entregado, pues yo ahí les he seguido recibiendo y les he venido evaluando en la medida, por ahí más o menos cada 8 días les voy a estar entregando un informe de avance de todas las actividades. A partir del 21 de febrero comienza la competencia TIC. Nosotros durante el desarrollo de la formación vamos a tener unas competencias transversales al programa. Eso se los expliqué en la semana de inducción. Vamos a ver inglés, ciencias naturales, física, ética, emprendimiento y TIC es una de ellas. Es una competencia transversal. Estas competencias transversales sí tienen un cronograma que se debe cumplir. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso, yo los voy a acompañar en esta competencia transversal y no pasa nada porque yo les puedo seguir evaluando los que no me puedan entregar las actividades. Pero, por ejemplo, las actividades ya con otros instructores, como inglés, como ética, ellos entran solamente en este tiempo. Bueno, la de inglés también los va a estar acompañando, pero la idea es que sí se cumpla este cronograma en estos tiempos, porque ellos sí no van a estar con ustedes todo el tiempo. Ellos entran, les dan estas competencias, les dan el tiempo para entregar las actividades y luego el problema es para ustedes, para que les evalúen estos resultados. Entonces, les pido que por favor tengan en cuenta esas actividades. Entonces, a partir del 21 comenzamos con TIC, con la competencia TIC. Ya no tiene nada que ver con lo que venimos desarrollando, es completamente independiente. Luego el 5 de marzo comienzan con inglés. Ya asignaron el instructor de inglés. Entonces, a partir del 5 de marzo ella se estará presentando con ustedes y comienzan las actividades de inglés. Entonces, si ustedes ven, el tiempo en inglés es corto para que entreguen las evidencias que les piden, por favor, en esos tiempos. Ustedes ya tienen acceso a toda esa información y pueden ir adelantando. Bueno, aquí ya hasta mayo es que esta es matemáticas. Ya en mayo es que empiezan a haber matemáticas y otras. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, por otra parte, yo les compartí un mensajito ahí a los grupos de los compañeros que son voceros de ficha. Hoy había una reunión, entonces si los voceros tienen que
retirarse o si ya se retiraron para la reunión, por favor, para que de ahora en adelante pues ellos van a estar como al tanto de toda la información. Entonces los voceros de las fichas que ya les compartí a cada uno de los grupos, solamente hubo una persona que quiso ser vocero en cada ficha, entonces esas personas ya quedaron seleccionadas y las paso en acta. Entonces cualquier duda, cualquier inquietud, ahorita les escribo para que esos voceros se presenten y cualquier duda que ustedes tengan o inconveniente con algún instructor de los que van a estar de aquí en adelante con ustedes, pues el vocero también les puede ayudar con esos inconvenientes. Las diferentes... Instructora. Señor. Bueno, ya están en reunión. Entonces, ya como usted dijo, sí, retírese para que vaya a la reunión y más bien luego por el grupo nos cuenta qué dicen en la reunión. Sí, señora, y le agradezco si usted me puede colaborar con algunas evidencias desde el principio. Es que no tenía un celular bueno para esto y ya gracias a Dios ya tengo uno. Los PDF que usted compartía por WhatsApp, le agradezco. Ok, listo, Bueno, sí, señor. bueno, feliz tarde. Okay. Gracias, igualmente. Les he estado también compartiendo información sobre las diferentes inscripciones a apoyos de sostenimiento. Ahorita están en la de monitorías. No sé si ustedes pueden aplicar por ser virtuales. Revisen si pueden aplicar, revísenla muy bien. O si hay gente de Bucaramanga. Recuerden que estamos con el centro de servicios que está ubicado en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, si hay gente que sí tiene la disponibilidad porque ahí les pagan un porcentaje del mínimo, pero deben cumplir unas horas de trabajo. Entonces revisen bien la convocatoria, está allí en el blog del centro que les compartí, léanla bien y aprovechen todos esos apoyos que están dando. También les compartí el listado de los que se inscribieron en la de apoyos de sostenimiento, esperar a ver quiénes salen seleccionados. Y bueno, ahí empiezan a salir diferentes convocatorias. Los que están en Jóvenes en Acción, también los que están estudiando en el SENA y reciben Jóvenes en Acción, también el SENA no demora en pasar un reporte para que les comience a llegar durante los 2 años de formación. Les llega, no sé si es cada 2 meses o cada 4 meses, algo así, lo de Jóvenes en Acción, que también les ayuda pues es un incentivo para que ustedes sigan con su programa de formación. Entonces, hasta aquí tienen alguna pregunta, duda de cualquier tema, así sea de las actividades de estas o de las anteriores, o del SENA o lo que sea. Bueno, entonces doy por finalizada la sesión del día de hoy. Voy a detener la grabación de la sesión para que no quede tan pesada. Y